¿Qué tal? Buenos días, Agustín, Luciano, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Acá ya por Neuquén, Manuel. Sí, 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 Ujú. sí, ¿A qué hora se reúnen con Figueroa? a las 10. Ah, a las 10. Bueno, ¿cuántos son los intendentes que se reúnen? Entiendo que estamos convocados todos. Ajá, bien. Eh, Me va a interesar charlar de eso, pero también me interesa charlar de algo con usted que se presentó esta semana, que es el libro de Froilán Héctor Robles, un maestro ya jubilado, veterano él, se jubiló en el 92 y que presentó el libro Andacollo de Pie, la historia de un maestro de la zona. ¿Qué nos cuenta usted Manuel, sobre la vida de Robles, de Froilán Héctor Robles? Bueno, como bien lo decían, es un maestro que llegó allá por los finales de los años 50, arriba la provincia, más precisamente en el 58, 58, 90, 59, con apenas 18 años, como bien por ahí lo comenta en su libro, que en realidad ha sido de los tantos maestros que han llegado a estas latitudes ante la necesidad justamente de, de maestro y de otras profesiones como también lo han sido médicos y demás, bueno, sobre todo en las zonas, digamos, nuestras, tan alejadas de la capital, y que Don Roble para nosotros, lógicamente basado en aquel contexto, ¿no? La verdad que ha sido una de esas personas que han dejado huella en nuestras comunidades. Estamos remontándonos a épocas donde prácticamente infraestructura no había. Era algunos de nuestros lugares, era toda una odisea porque el clima era otro, el clima y en general la situación era como muy hostil. Para poder atravesar, por ejemplo, hay una zona que es muy conocida antes de llegar a Andacollo que se llama El Llano, sí, hoy por suerte conocida, digamos, por las posibilidades de desarrollo y potencialidades que tiene, pero en aquel entonces atravesar el llano con nevadas e inviernos que teníamos que duraban 6 meses, en aquel lugar habían acumulaciones de nieve de hasta 3, 4 metros que a veces hacía de que la gente quedara de un lado o del otro durante casi 15 días varado y Claro. a veces más también. Entonces era pero tremendamente difícil en aquellas condiciones poder desarrollar la tarea. Recordemos que eran escuelas ranchos en las cuales el maestro, el comisario y el intendente pasaban a ser un todo. Y bueno, y parte digamos, de las carencias, necesidades que tenía la gente que se necesitaba escolarizar, porque la mayoría eran analfabetos y existía la imperiosa necesidad de que concurrieran a la escuela no solamente para recibir, digamos, la educación, sino además para poder, eh, por ahí en muchos de los casos, censarlos y a partir de ahí empezar a trabajar también en otros aspectos como por ejemplo alimentación, vacunas y todo lo que se pudiera hacer a partir de ahí, ¿no? Entonces, la escuela se convertía en una importancia central, digamos, en la vida de los habitantes de aquellos rincones tan alejados. Ujú. Es una historia cargada de anécdotas, Sí, de sacrificio la de también, ¿no? Froilán, sí, Y de servicio. Sí, de muchos sacrificios, sí, sí. totalmente. Intendente, a Ahí, propósito, perdón que lo sí, interrumpa, a propósito de esto que nos estaba comentando de Froilán, me quedé con esta situación de lo difícil que era a veces el acceso a las diferentes localidades. Sabemos también de la existencia en ese momento de una balsa que funcionaba y que era difícil por ahí a veces acceder según los niveles del río, ¿no? Ahí quedaban varados, como recién explicaba usted. ni hablar de las veces, yo lo hablo digamos, también
con esa cuestión de emotividad que te da el haber vivido o haberlo vivido de cerca. Mi viejo fue balsero durante algunos años y cuentan que las crecidas extraordinarias que tenía el Neuquén, sobre todo en los meses de invierno, más de una vez se cortó la balsa y bueno, el riesgo de la gente, los operarios, de la balsa arriba abajo, bueno, esas eran cuestiones con las que había que lidiar permanentemente. Ujú. En algún momento nos refería Froilán que inclusive había que esperar, antes de la balsa, había que esperar que el río diera paso. Esto es literal, ¿no? El río diera paso, entre comillas, ¿no? Porque según el nivel del río, el caudal del río te permitía pasar a caballo, en algunos sectores. Así es, y quizás eso haya sido en los meses más de verano, donde, bueno, después del deshielo, los ríos nuestros tienden digamos, a la bajante, pero en invierno eso es una situación imposible y la verdad que seguramente tiene que haber sido así, esperar a que la crecida máxima pasara para poder seguir, digamos, o volver a establecer ese puente de conexión de aquellas épocas, ¿no? Y lo importante de este libro que ustedes traen a colación, que si bien se centra un poco en Andacollo, es el común de lo que ocurría en el interior de nuestra provincia y sobre todo en aquellos lugares más alejados. Y la verdad que lo sorprendente del libro es que, bueno, está lleno de evidencia y de relatos que hacen, digamos, a una construcción, diríamos, colectiva de lo que acontecía y que también te sitúa en aquella época. Sí, sí, ya lo creo. Le hago una pregunta indiscreta, Manuel. ¿Usted cuántos años tiene? 56. Porque Froilán llegó a los 18 años, recién recibido de maestro normal, a ese lugar, Sí. oriundo de la provincia de La Rioja, de la zona norte de La Rioja, Piluín creo que es el lugar de residencia de su familia, ¿no? Después de no Es sé que cuánto tiempo de viaje, ¿no? De varios días de viaje, ¿no? sí, una odisea porque había que ir, entiendo yo, a Buenos Aires, desde Buenos Aires a Neuquén y desde ahí al lugar donde te designaban, que en principio él fue designado a Guarenchén, que ahí cerca de Loncopué, y al año siguiente ya le definen como lugar definitivo, valga la redundancia, la escuela número 28 de Andacollo. Y por ahí viene bien la pregunta que usted hace, porque si bien soy joven, diría, también viví parte de aquella historia donde, bueno, la calefacción no es lo que soy, las rutas tampoco son lo que soy, y los nexos, digamos, como por ejemplo los puentes, más allá de que ahí siguen habiendo todavía dificultades, pero bueno, ni por asomo era la situación de aquellas épocas con climas mucho más hostil que los de hoy. Claro. Claro. Intendente, disculpe la ignorancia. ¿Esta escuela rural donde Froilán comenzó, sigue existiendo actualmente? Mire, la verdad yo creería que sí, porque eso es cerca de Loncopué. Ahora, la que obviamente le puedo dar hablar con más precisión es la escuela 28. De hecho, yo transité mi primaria por ahí. En principio, donde él, digamos, de alguna manera llega, no es exactamente donde yo me formé, y de ahí la escuela fue, digamos, mejorando muchísimo lo edilicio y pasa inclusive a ser otro edificio en otro sector del pueblo, pero sí ese edificio primario, que no es la escuela rancho, se convirtió luego en el jardín 40 de la localidad, y que por supuesto se fue mejorando a través del tiempo y hoy, bueno, luce como un edificio más moderno, pero con los cimientos de aquellas épocas. Claro. Ayer estuve hablando con Froilán por teléfono un rato, a la tarde, y cuando él llega a ese primer destino que elige, eh, recién recibido con 18 años y el título bajo el brazo de maestro normal, de la escuela de Chilecito, creo que de La Rioja, observó varias solicitudes, porque había pedidos inclusive desde el exterior,
para erradicar maestros o maestras en distintos lugares, México, mencionó otros países más, y él decidió hacerlo en Argentina y venirse a la Patagonia. Y ve el mapa de Neuquén y ve algunos puntos marcados en rojo, que eran los que ya estaban cubiertos, y otros marcados en verde, con una flecha verde, que eran los lugares disponibles como para ir. Bueno, y no tenía mucha más información que ese mapa, y ahí elige ese primer destino al que hacía referencia a usted, Manuel. Y cuando llega, relata que se encuentra con una escuela rancho, en donde lo que sería el aula de la escuela era un espacio abierto. O sea, era un espacio con algún techo, alguna protección en la parte superior, pero un espacio abierto. ¿Y por qué estaba invadido? Estaba invadido por las chivas, Claro. porque era el refugio de las chivas de algunos de los ganaderos. En pleno entorno, como... Sí. Así que interesantísimo el libro. Es que realmente la importancia de ahí, más allá de que hay un montón de cuestiones que uno, digamos, porque lo conoció, lo conoce y sabe de una persona de profunda fe, de convicciones, realmente si hay alguien que digamos, te dice lo que va a hacer y si vos pones en duda, te va a demostrar con el tiempo que sí que lo hace, es Don Roble. Yo creo, y lo decía ese día en la presentación del libro, ¿no? Creo que hay muchos Robles en la provincia, algunos ya no están, y de ahí radica la importancia de que él haya tomado la decisión y de dejar esto para la posteridad. Porque esos relatos marcan, digamos, lo que era la cruda realidad de aquella época. ¿Por qué digo que hay muchos Robles? Porque conozco otras historias. Gente que llegó de distintos puntos del país, algunos porque, bueno, les llamaba la atención lo absolutamente desconocido, como esos puntos rojos, y otros porque, bueno, de alguna manera llegaron y de ahí les asignaron, digamos, dónde ir, pero la realidad es que se encontraban con este tipo de situaciones así tal reales como las cuenta el libro, ya lo creo. Y que a veces estaban digamos, a la buena suerte o también a la solidaridad de la gente que había en el lugar, quizás por ahí los que tenían más recursos, que de repente los podían albergar en esas... Conozco historias donde han quedado varados, digamos, en el camino hacia, en este caso, Andacollo, o con destino al norte, porque ese es un paso obligado para todo el resto de las localidades de allí del departamento Minas, Las Ovejas, Los Miches, Manzano, Barbarco, Huañaco, todas las localidades, el llano es un paso obligado, y siempre había algún vecino solidario donde, bueno, ellos solían quedarse ahí, y ahí recibían alojamiento, comida. Eso era una cuestión en aquellas épocas como, digamos, moneda corriente. Claro.